Buenos días, profesor Mirko. Quien le habla el día de hoy es la alumna Angie Nayeli Acosta Lazo, del quinto año de secundaria. Mi grupo está conformado por Diego Caballero, Antonia Lotinco y María Paza. El día de hoy les hablaré sobre la biografía y obras de Francisco Miranda. Francisco de Miranda es una de las figuras más conocidas de la independencia de Venezuela, siendo conocido como el precursor de aquella lucha para conseguir y alcanzar la emancipación americana. Miranda fue un destacado político humanista y militar venezolano. Él participaría en grandes acontecimientos de su época, como por ejemplo la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia de Venezuela, siendo visto como un gran héroe revolucionario, además de ser conocido como el americano universal. Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez Espinosa nació el 28 de marzo de 1750 en la ciudad de Caracas, en la provincia de Venezuela. En el Imperio Español fue hijo de un comerciante llamado Sebastián de Miranda Aravelo y la esposa Francisca Antonia Rodríguez de Espinosa. El matrimonio tuvo 10 hijos, siendo Francisco el primero de los vástagos. Su padre era de origen español. En concreto, este se marchó a Caracas a hacer una buena fortuna. Allí conoció a su esposa, la cual también era de descendencia de familia canaria. Debido a la descendencia de sus padres, la familia fue tachada de ser judía, ya que durante el reinado de los reyes católicos, aunque se sabe que su familia no llegó a seguir las mismas creencias, la familia Miranda no llegó a ser aceptada por la sociedad de Caracas. A pesar de eso, su padre consiguió amasar una buena fortuna, ya que adquirió unas nuevas y buenas propiedades. Gracias a la buena fortuna tuvieron buena educación. Su progenitor quería que sus hijos tuvieran buenos estudios y que fuesen reputados hombres adultos, ya que Francisco Pizarro inició sus estudios. Apenas tenía 11 años de edad ingresando a la Universidad de Caracas. Así aprendió el latín, aritmética. Pizarro inició sus estudios. Apenas tenía 11 años de edad ingresando a la Universidad de Caracas. Así aprendió el latín, aritmética, gramática, literatura, física y religión. Cuando tenía 17 años, culminó todos sus estudios. En ese momento su padre le pidió que se uniera junto a él a la milicia privada, ya que su padre, aparte de ser comerciante y propietario de diferentes inmuebles, también sirvió como capitán en la milicia privada. La milicia privada era un grupo de hombres que velaban por la seguridad de los ciudadanos de Caracas. El batallón donde dirigía su padre en aquella época eran todos canarios, también conocidos como los canarios blancos, así por el color de su piel. Su padre allí estuvo durante 5 años, pero tuvo que llegar a tener muchos problemas con muchos capitanes y militares, ya que no aceptaban que alguien de origen tan humilde diera órdenes. Eso hizo que su padre pusiera todo en las manos de la justicia y ganara todos los juicios, pero también provocó que la familia Miranda fuese más discriminada por la alta sociedad de Caracas. Ante todos los problemas de su familia, Francisco deseaba no dar Caracas y embarcarse hacia España para conseguir una vida mejor y mucho mejor. A primeros de 1771 de marzo, desembarcó en el puerto de Cádiz. En dicha ciudad permaneció unos días junto a un pariente lejano llamado José. Después partió a dicha ciudad, a donde él quería llegar, a Madrid.
Francisco fue un gran apasionado de la literatura. Durante su estancia en Madrid, empezó a leer libros, formando así su propia biblioteca. Incluso algunas de estas escrituras están prohibidas o eran ejemplares muy raros de encontrar. Según fue viajando, fue adquiriendo más libros. También fue escribiendo sus propias manuscritas, donde recogían sus viviendas. Todo lo que subía a su alrededor y las cartas que intercambiaban con sus amantes, familiares y amigos. Sus propias escritas lo acompañarían durante sus viajes. Se van a tener más de 60 apuntes de cartas y cuadernos. Francisco Miranda siguió formándose no solo aprendiendo distintas materias, sino también recibió una estricta formación militar y manejo de armas. Se ganó a aprender sobre el arte de la guerra. También se especuló que sabía geografía y aprendió cartografía. Francisco recibió dinero por parte de su padre para poder costearse su vida a Madrid. También consiguió pagar con ese dinero el cargo de capitán de régimen a la princesa. Empezando formando así por parte de la milicia española. Para él ya tenía 22 años de edad. En el año 1774, España declaró la guerra a Marruecos. Así que Francisco tuvo que marcharse junto a sus regímenes hacia el norte de África. Así participó su primera batalla durante el asiento de Melilla, donde España sale victoriosa, defendiendo la fortaleza de Melilla del ataque enemigo. Cuando estalla la guerra de la independencia de los Estados Unidos, Francisco viajó hasta allá donde es las tierras estadounidenses, acompañado con Juan Miguel Cajiga. Ahí participó en la batalla de Pestacal en el año 1781, siendo una de las grandes victorias para los españoles. Tras aquella victoria, Francisco recibió un cargo de teniente coronel, gracias a Cajigal, que habló muy bien de él y de sus hazañas en el campo de batalla. Francisco destacó por ser un excelente estratega, algo que fue muy valorado para los militares y altos cargos, confiando en él para realizar distintos planes y estrategias militares, y fue elegido para una misión secreta, en la cual consiste en infiltrarse entre los soldados ingleses que se encontraban en Jamaica para sacarles información, haciéndose pasar por un militar, un diplomático español que había sido enviado por la corona española. Muchas gracias. Esto ha sido mi exposición del Francisco Miranda. Y que siga mi compañero Anthony. Agrandando su biblioteca, volviendo a adquirir ejemplares raros y difíciles de conseguir.
durante su estación en los Estados Unidos. Llegó a tener una especial relación amorosa con una joven aristócrata de los estadounidense llamada Susan Livington. Incluso se habló de los planes de boda, pero Miranda no tenía mucho interés en contraer matrimonio. Así que, aprovechando las tensiones políticas que había entre España y los Estados Unidos, pero se embarcó hacia Inglaterra en el invierno de 1785, las instalaciones de Londres, y volvió a tener su típica y agitada vida social, además de que iba a visitar a varias ocasiones en la corte inglesa, llegando a tener cordeza con la nobleza de la época durante su estación en Londres, pero fue vigilado de cerca de los espías españoles, ya que Miranda era considerado uno de los hombres más peligrosos que podría conspirar contra el interés de los españoles, o en contra de la corona incluso. Algunos llegaron a pensar que podría ser un espía por parte de los franceses, o en los Estados Unidos. Tras su expansión en Inglaterra, Miranda inicia un largo viaje por algunos países europeos. Junto a algunas amistades suyas, incluso se dice que durante esos viajes esquivó a los invasiones a la corona española y algunos diplomáticos que tenían la intención de engañar a Francisco para que fuese detenido e invadido en España. En su largo viaje, visitado distintos países y conoció lugares y personajes ilustres, destacados de las épocas, desde pensadores hasta miembros de la real nobleza aristítica y compositores. Durante sus largos viajes llegó allí a la corte rusa y allí conoció a Zarina Catalina II rusa. Miranda pasó una larga temporada en la corte rusa y se convirtió en el protegido de Zarina Catalina. Sentía mucho interés por América, que él le gustaba charlar con Francisco, escuchando todas sus añazas y venciendo. Según se cuenta que entre ambos surgió una mutua relación y pasaron mucho tiempo juntos, e incluso la zarina dio órdenes para que dejase en pasar a sus aposentos a Miranda. Recopilar mucha información valiosa de aquella misión, acabando siendo de un gran éxito para Francisco en su elección de La Habana, en Cuba. Mientras tanto, sigue estando en el servicio del comandante Cajigal. Allí ya empezó a ser un militar bastante reconocido y aclamado, pero mientras tanto en España se descubrieron algunos de sus libros prohibidos de su biblioteca, además de algunas pinturas obscenas que él poseía. Este tema fue tratado por la Santa Adquisición y llevó a él escándalo hasta la mismísimo Carlos III en España, en el cual el inmediato regreso de Miranda a España para ser juzgado. Ante aquella noticia, el comandante Cajigal dio la cara por Francisco, llegando a asegurar que todas las acusaciones eran falsas. Mientras se gestionaba la parte de Miranda a España, Cajigal le pidió que le acompañase a una misión en las Habanas, donde atacaron por sorpresa a los ingleses, y consiguieron que estos se rindiesen. Aquella misión no fue notificada para el militar Bernardo de Gales, Madrid, así que esto ordenó que Miranda y Cajigal fuesen detenidos por unos días. Pese al gran éxito de la misión, cuando Miranda le puso en libertad, decidió que el coronel, gracias a Cajigal y nos hacía el servicio de Bernardo de Gales en Madrid. Tras esto fue
el elegido para ser planificadores de la invasión por Jamaica, por los partidos españoles, para derrotar así a los ingleses. Pero finalmente aquella invasión no llegaría a realizarse, mientras ese encontraba centrado en las misiones de Jamaica. La Inquisición española volvió a emitir un orden para arrestar a Miranda, así que ante aquella situación decidió huir a Estados Unidos con la ayuda del amigo Cajigal. Francisco pasó por algunas ciudades estadounidenses y por aquella época volvió a tener una agitada vida y social e íntima, llegaba a tener unas cuantas amantes durante esos viajes. Conoció a Georgina Livingston y otros personajes importantes de la... Francisco Miranda. Francisco Miranda fue un político, militar, diplomático, escritor, humanista e ideólogo. Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez de Espinosa es su verdadero nombre. Nació el 28 de marzo de 1750 en Caracas, en el país de Venezuela. Fue criado por su padre Sebastián de Miranda Ravelo y su madre Francisca Antonia Rodríguez Espinosa. Pero, por razones de nacimiento, da sospechar que era mestizo de Guanche, cosa que pertenecía a categoría social blanco de orilla, tanto así que llegó a ser acusado de ser un judío puro. El 5 de abril de 1750 fue bautizado en la iglesia catedral, que después, el 27 de diciembre ese mismo año, fue administrado al sacramento de la confirmación por el obispo de Caracas. Estudió medicina en la Universidad de Caracas, pero lo interrumpió en 1777 debido a lo afectado de circunstancia vivida por su padre, cual 4 años después se trasladó a España para poder seguir su carrera militar, y dejó la otra, y servir en el Real Ejército Español. Participó en la Guerra de Independencia de Estados Unidos en 1781, en la Revolución Francesa 1792, en la Independencia de Latinoamérica 1791, también portó en la Batalla de Pensacola en Florida en 1781 y en Tamos de las Islas Bahamas en 1782. Miranda era muy apasionado hacia la literatura, tanto así que llegó a tener su propia biblioteca personal y tuvo la gran oportunidad de publicar algunos libros suyos como Escritos, Viajes a la Bahama, Viajes a Boston, Viajes de Italia y unos más. Francisco también tenía una esposa, la cual se llamaba Sarah Andrews, cual ella era una inglesa, y también tuvo 2 hijos con ellas, cual fueron Leandro Miranda Andrews y Francisca Miranda Andrews, Francisco. Pero también es probable que quizás este prócer haya tenido más hijos, debido a que tenía una vida sexual muy activa. Y eso es lo que evidencia sus bitácoras. Incluso llegó a involucrarse sentimentalmente con Catalina la Grande de Rusia y otras mujeres de alto relieve. En 1810, Miranda regresó a Caracas, invitado por el mismísimo Simón Bolívar. Fue nombrado como jefe de ejército patriota y logró importantes victorias, pero se negó totalmente a la aniquilación de los realistas vencidos, cual fue permitido a los hispanos dar un gran paso al realizar una campaña sangrienta sobre la Puerta Cabello y Valencia, que obligó a Francisco de Miranda a capitular el 25 de julio de 1812.
Bolívar, dolido por el derrumbe de la República, acusó a Miranda, traicionero, arrestándolo para después entregarlo al español Monteverde, que lo llevó de prisionero a Puerto Rico, que después, derivado a España, lo encarceló en la fortaleza de Caracas, que el día 14 de julio de 1816 perdió la vida. ¿Cuál fue? Francisco Miranda es un símbolo de la historia venezolana, tanto así que fue uno de los mejores y tanto Francisco de Miranda fue una figura de símbolo de la historia venezolana, tanto así que fue apodado como el gran americano universal. Gracias. La literatura, tanto así que llegó a tener su propia biblioteca personal y tuvo la gran oportunidad de publicar algunos libros suyos como Escritos, Viajes a Alabama, Viajes a Boston, Viajes de Italia y unos más. Francisco también tenía una esposa, la cual se llamaba Sarah Andrews, cual ella era una inglesa, y también tuvo 2 hijos con ellas, cual fueron Leandro Miranda Andrews y Francisca Miranda Andrews. Francisco. Pero también es probable que quizás este prócer haya tenido más hijos, debido a que tenía una vida sexual muy activa, y eso es lo que evidencia sus bitácoras. Incluso llegó a involucrarse sentimentalmente con Catalina la Grande de Rusia y otras mujeres de alto relieve. En 1810, Miranda regresó a Caracas, invitado por el mismísimo Simón Bolívar. Fue nombrado como jefe de ejército patriota y logró importantes victorias, pero se negó totalmente a la aniquilación de los realistas vencidos, cual fue permitido a los hispanos dar un gran paso al realizar una campaña sangrienta sobre la Puerta Cabello y Valencia, que obligó a Francisco de Miranda a capitular el 25 de julio de 1812. Bolívar, dolido por el derrumbe de la República, acusó a Miranda, traicionero, arrestándolo para después entregarlo al español Monteverde, que lo llevó de prisionero a Puerto Rico, que después, derivado a España, lo encarceló en la fortaleza de Caracas, que el día 14 de julio de 1816 perdió la vida. ¿Cuál fue? Francisco Miranda es un símbolo de la historia venezolana, tanto así que fue uno de los mejores y tanto Francisco de Miranda fue una figura de símbolo de la historia venezolana, tanto así que fue apodado como el gran americano universal. Gracias.